Hola gente de YouTube. Bueno, vamos a hacer la máquina editorial. Voy a poner el chat en la otra ventana. Los que quedan acá arriba, Oli o Insomnia, léanme las preguntas porfa, si alguien manda. Seguro va a caer gente un toque más tarde. Eh, para el que quiera hacer pregunta, aproveche que somos re pocos y nada. Bien, tenemos la IP de la máquina. Así que vamos a arrancar con lo de siempre, tirando un nmap. Vamos a correrlo con las flags que ya expliqué, que son las que siempre uso. Con la IP de la máquina, y vamos a tirarle esto para que vaya un poquito más rápido. Bien, ahí terminó el nmap. Tenemos el puerto 22 abierto, que es SSH. O sea que una vez que tengamos credenciales nos podríamos loguear por acá. Y tenemos una aplicación web corriendo. Fíjense que nos redirige a editorial.htv. Ahora les explico un poco por qué muchas máquinas de Hackthebox hacen esto. Y indicativo de qué cosa suele ser cuando te redireccionan. Que justo esta máquina no lo tiene, pero cuando la máquina te redirecciona suele ser que tiene más de un virtual host corriendo. Ahora explico un poco de qué se trata eso. Pero bueno, sabemos que tiene algo corriendo en el puerto 80, así que vamos a ir a esa dirección y fíjense el redirect que hace. ¿Por qué algunas máquinas de Hackthebox hacen esto? Que justo de las máquinas que expliqué, esta es la primera que tiene esta redirección. Uno en un mismo servidor puede tener corriendo distintos aplicativos web. Puede tener, por ejemplo, la página principal y luego tener un subdominio que es admin.editorial.htv. Entonces, las máquinas que hicimos hasta el día de hoy, ninguna te hacía la redirección, pero muchas te hacen esa redirección. Obviamente Hackthebox no va a comprar un dominio por cada máquina que quieran, que quieran desplegar, así que directamente te hacen una redirección, tu máquina intenta resolver este DNS y este DNS no existe, ni siquiera es un dominio válido. Así que lo que uno tiene que hacer es modificar el archivo host y apuntarlo a la propia IP de la máquina. Lo que va a hacer esto es que el tráfico le va a llegar a la máquina en cuestión, le va a llegar a esta IP, y todas las requests que se van a ir mandando van a ir con la cabecera HTTP, host y editorial.htv. Cuando esta petición llega a Apache o a Nginx o a cualquier servidor, el engine se va a fijar, bueno, me llegó esta petición, pero ¿a qué virtual host quiere ir esto? ¿A qué máquina quiere ir? Si existiese un subdominio para admin.editorial.hackthebox, lo redirigiría a un aplicativo web distinto. Bueno, justo esta máquina, si enumeramos subdominios o enumeramos virtual host, no vamos a encontrar nada, pero yo siempre que veo una máquina que me hace un redirect, me imagino que puede tener más de un virtual host corriendo. ¿Por qué? Porque si no me hiciese el redirect, yo ya sé que la cabecera host no cumple ningún rol, así que lo desestimo. Lo normal sería modificar el archivo etc host, agregar acá la IP de la máquina y editorial.hackthebox, y ahora sí se va a rutear correctamente la petición a la IP de la máquina, y Apache, Nginx, lo que sea que esté corriendo, nos va a mostrar el aplicativo web correcto. Como les contaba, yo cuando veo que hace una redirección y tengo que agregar un host, lo primero que hago es enumerar virtual host. Eso lo pueden hacer con ffaf
o con GoBuster, que vieron que al principio de la clase pasada, cuando corrí GoBuster, me comí el primer parámetro, que era dir para buscar directorios. Bueno, en el caso de querer enumerar virtualhost, pones virtualhost y la URL que querés enumerar y la lista de palabras que querés utilizar. Pero esta máquina no va por acá. Así que no les quiero hacer perder el tiempo, pero les voy diciendo las intuiciones que puede tener uno y estarían perfectos. Tipo, si yo viese esto, intentaría enumerar virtualhost. Vamos a ver qué secciones tiene la página y qué se puede hacer. Recuerden que siempre los aplicativos web que tienen en Hackthebox van a tener muchos links que no hacen nada. Fíjense que yo le pongo el mouse por encima a algunos links, por ejemplo en el footer, y realmente no te llevan a ningún lado. No hay sección de contacto, no hay sección de address, pero vamos a enfocarnos en lo que sí hay. En About no hay nada, un poco de texto. Y en Publicar con nosotros hay un formulario que tiene para subir archivos y llenar estos campos. Bien, vamos a completarlo, pero de paso aprovecho para usar Burp Suite, que creo que en ninguna máquina lo hemos usado hasta ahora, y es buenísimo para romper aplicativos webs, y seguro con Necro lo han visto en alguna clase. Vamos a visitar esta URL y a ver, les cuento un poco qué es Burp para el que lo ve por primera vez. Burp es un proxy HTTP. Todo el tráfico que yo haga en este navegador va a quedar registrado acá y yo lo puedo repetir con esta herramienta que se llama Repeater, o lo puedo incluso interceptar y, por ejemplo, prendo el intercept, toco algo y fíjense que esa request que salió, que fue un get al home, lo tengo interceptado acá y está cargando y está esperando que yo le dé el OK para enviar o bueno, dropear la request o lo que sea. ¿Para qué me sirve tener este intermediario? Bueno, te sirve para la request que estás haciendo, modificarla e inspeccionarla de forma fácil. Acá está la cabecera que les comentaba recién, que esto es cómo hace el Nginx o Apache para mostrarte la aplicación correcta. Pero bueno, esta es una request sencilla que no tiene nada de contenido, no vamos a modificarla, pero la de enviar el formulario, esa sí nos va a interesar. Así que voy a apagar el intercept porque no me interesa que me esté frenando con cada petición que hace el navegador. Perdón. DaVinci no escucha. El resto me escucha, ¿no? Ahí va. Bueno, avísenle que es de su lado. Bueno, acá tienen un formulario. ¿Cuál es la metodología cuando ven un formulario y están haciendo un pentesting web? Si ven que tiene una subida de archivos, suele ser como lo que más llama la atención. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de subir un libro. Seguramente los formatos aceptados sean PDF, doc, TXT. Pero cuando la validación está mal hecha o está solamente hecha en el frontend con JavaScript, pero está ausente o mal hecha en el backend, que es quien se encarga de procesar la petición que uno manda, uno podría subir un archivo PHP o un archivo ASP o cualquier tipo de shell que se les pueda ocurrir. Subir cualquier archivo de forma arbitraria es peligroso y suele ser uno de los vectores que deberían probar primero. Vamos a probar enviar data random a ver qué hace esta página web una vez que enviamos el formulario.
porque también dependiendo de lo que suceda cuando vos envías esto, si por ejemplo tenés, supongamos que yo pongo mi mail acá y toco el botón y me dice, recibirás un mail a la dirección que nos indicaste, dos puntos, y hay un reflejo de lo que yo puse acá. Cuando hay reflejo del input del usuario, uno puede pensar en vulnerabilidades como inyección de template, estoy hablando de SSTI, que te permitiría también obtener ejecución de comandos, o simplemente un XSS o un blind XSS, como me imagino que vieron con Necro, que yo no pude asistir, pero me imagino que ya saben lo que es un blind cross-site scripting para robar una sesión. Pero bien, todavía no sabemos qué va a hacer esto con lo que subamos, y la estoy haciendo re larga, así que vamos a subir algún archivo y vamos a ver qué forma tiene la request y qué hace esto cuando lo enviamos. Fíjense que acá hay para subir una portada para tu libro. Te pide una URL. Supongo que será opcional, así que lo voy a dejar en blanco. Voy a poner un nombre, una descripción del libro, voy a poner un mail y un número de teléfono. Bien, se envió, calculo, ¿no? Se envió a una petición post a /upload y no tenemos reflection de lo que pusimos. Simplemente dice request enviada, no mucho más. Así que vamos a ver qué tenemos acá. Bien. Acá no hay mucho para trabajar, pero hay algo que todavía no usamos, que es esta funcionalidad de acá. Vos subís un archivo y le elegís una imagen para la portada. A ver, voy a elegir una imagen que esté acá. Voy a copiar la URL. Y me voy a fijar qué pasa cuando, perdón por la tos, cuando le damos a preview. A ver. Fíjense que ya habíamos mandado una petición post a upload y acá hay una a upload cover. Son dos funcionalidades distintas. Vamos a ver qué respondió la petición esta. Bien, nosotros enviamos un link al endpoint de upload cover y nos respondió con una dirección. ¿De qué puede tratarse esto? Puede ser que nosotros enviamos el link y la aplicación web visitó el link, descargó el contenido y lo puso en un archivo. Vamos a comprobar la teoría. Fíjense el path también, /static, images. Vamos a visitarlo. Tiene toda la pinta de que se trata de eso. Bien. Nos está mostrando una imagen de placeholder, pero vamos a ver qué hace con la URL que ponemos acá. Para eso vamos a ponernos en escucha, en algún puerto, y en vez de ponerle el link de una imagen, vamos a poner nuestra IP de la máquina atacante. Así que me voy a poner en escucha en el puerto 8000 y acá en vez de poner el link hacia una imagen, voy a poner la IP de la máquina atacante en el puerto 8000 y le voy a dar a preview, que es lo que hace la request. A ver.
Uy, se me cerró esto. Bien. No me llegó. Yo me puse en escucha en la IP de mi máquina. Y no me llegó la request. Bien, no estaba contando con eso. A ver, me voy a poner en escucha en el puerto 80. Y voy a probar de nuevo. Dándole a la IP de la máquina. 10, 14, 221. En alguna dirección. A ver, no me deja ponerme en escucha porque ya está ocupado. Pero tengo todos los puertos ocupados. ¿Qué onda? En la máquina. Ahí está. No tengo ni idea por qué la primera request que mandé no me llegó. Pero lo que está haciendo este endpoint, el endpoint de upload cover, es uno le pasa una URL, ¿verdad? Y fíjense que nos llegó acá. A nosotros nos está llegando de parte de la máquina víctima una petición a la ruta que pusimos nosotros y la está haciendo el user agent de Python request. El user agent, para el que no sepa, es la cabecera que representa a los navegadores. A los navegadores o a quien sea que esté originando la petición. Por ejemplo, si yo miro la original de este navegador que estoy usando acá, que es prácticamente Google Chrome, nos va a decir acá información sobre el sistema y sobre el user agent. Dice acá Chrome 123 y nada, identifica básicamente quién hizo la petición. A nosotros no nos está llegando el nombre de marca de algún navegador, no nos llega ni Mozilla ni Safari, directamente nos llega Python-medio request. Bueno, eso es porque la petición está siendo originada de forma programáticamente. Alguien hizo este endpoint y espera recibir una URL y esa URL se la pasa a la librería de Python request. Y con la librería de request consulta el contenido de esa URL y fíjense que siempre nos devuelve una dirección que es donde se escribe el contenido de lo que devuelve la URL consultada. ¿Ok? ¿De qué nos sirve esto? Nosotros identificamos que le mandamos un link al aplicativo web y ese link es visitado. Eso es lo que se conoce como SSRF. Y la sigla es Server Side Request Forgery. Request Forgery quizás lo hayan visto en otro tipo de vulnerabilidad que es CSRF, Client Side Request Forgery. Esto es parecido, pero el impacto o lo que uno puede hacer es distinto, ¿no? Porque uno está en el contexto de ejecución del cliente y este está en el contexto de ejecución del servidor. Pero bueno, cuando uno logra mandar un link y que el servidor le pegue a ese link, puede hacer cosas interesantes. ¿Por qué? Porque el servidor puede tener visibilidad de otras máquinas en su red local o incluso a veces sucede que, por ejemplo, yo en mi máquina me puedo poner en escucha en el puerto 80 y yo les puedo pasar mi IP pública y si yo no tengo forwardeado los puertos desde mi router, ustedes no van a poder entrar. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Imagínense que esta máquina tenga corriendo en un puerto un
un segundo aplicativo, puede ser un servidor de SQL, puede ser, qué sé yo, un servicio interno, lo que sea. Si la máquina no está forwardeando esos puertos, no se puede visitar. Solamente las máquinas de su propia red o la máquina misma podrían acceder a eso. Entonces, al poder mandar una URL y que el servidor web lo visite y nos diga el contenido de eso, nos permite enumerar a ver si hay servicios corriendo tanto en esa propia máquina como en otras máquinas de la red. ¿A qué me refiero? Yo tiré un nmap en alguna consola. A ver. Que no sé dónde me quedó. Acá. A mí me dio que el puerto 22 y el puerto 80 estaban abiertos. Bueno, está bien. Estos puertos están abiertos, la máquina los tiene en escucha. No solo eso, sino que están abiertos y forwardeados. O sea, yo puedo acceder a esto. Pero esto no significa que la máquina no tenga otros servicios corriendo que estén bindeados a algunos puertos. Y es lo que vamos a enumerar ahora. Es más, les digo, la mayoría de aplicativos web que ustedes enumeren con PHP, cuando tienen un nmap, se van a encontrar solamente el puerto 80 abierto. Y va a ser su puerta de entrada. Pero seguramente si está corriendo MySQL, en el 3306 creo que es, seguramente esté corriendo el servicio de nmap. Pero el servicio de MySQL. Pero el nmap no lo va a encontrar porque ese servicio no está abierto al público. Bien. Pero bueno, nosotros podemos craftear una URL, una request en el contexto del servidor y obtener el resultado. Nosotros agarramos y le pegamos directamente a mi máquina y vimos el resultado acá. Pero lo que nos interesa hacer es pegarle a la propia máquina y ver si tiene algún servicio corriendo. Entonces, para que la máquina se pegue a sí misma, ahora vamos a ver a qué me refiero con esto. Yo voy a enviar esta petición al repetidor y vamos a hacer que se pegue en localhost o la IP de localhost y en el propio puerto 80, que es el que donde está corriendo el servidor web. Si nosotros visitamos esto y el output lo podemos ver en la dirección que nos tira, es una buena señal. Acá está tardando en responder, puede significar que no tiene nada corriendo. A ver, nos dio una URL, vamos a visitarla. Bien, nos está dando la misma imagen, que es la que nos tira cuando no descargo nada. Vamos a pegarle a localhost. Tampoco responde y tira timeout. No sé si quedó claro lo que les comentaba de lo que hace esta funcionalidad. Voy a mostrarles con otro ejemplo y después seguimos tratando de explotarlo. Pero miren, voy a agarrar esta imagen, ¿no? Y la voy a tirar a mi escritorio. Esperen que no puedo minimizar. ¿Se ve bien, chicos, o incremento un poquito más la letra?
SD. Bien. Yo acá tengo una imagen que me descargué. Voy a abrir un servidor web. Y acá le voy a pegar a HTTP en la dirección de mi máquina. Y el nombre de esta imagen es así. Y le voy a dar a preview. Y soy un boludo porque me olvidé de poner el 8000. HTTP, puntos barra barra, 10.10.14.221, 8000. Y este es el nombre de la imagen. Le voy a dar a preview. Ahora sí me debería llegar la request. Fíjense lo que hizo la funcionalidad. Y acá sí lo pudimos reproducir porque cuando puse la dirección de la imagen que estaba hosteada acá, no pudimos. Esta funcionalidad es, vos pones una URL, el endpoint le pega a esa URL, se la descarga y te la muestra acá. No solo te lo muestra acá, sino que lo sube a esta dirección. Bueno, te la hace descargar, no te deja visualizarla en una nueva tab, pero si le doy a Copy Image Address, la cosa es que te lo tira en el directorio de Uploads. Y lo que nos interesa hacer a nosotros es ver si le podemos pegar a localhost en algún puerto en particular y nos descargamos el contenido que no podemos ver con Nmap porque, como les comentaba, el puerto no está forwardeado. Así que vamos a pegarle a la propia máquina a ver qué onda. Abro el burp. Vamos a repetir la request. Y le vamos a pegar. Fíjense que cuando le pego a el puerto 80, que ya lo hicimos, tarda un montón en responder. Ahora, si le pegamos a un puerto que tenemos certeza de que no está en escucha, porque es un puerto, sería raro que esté en escucha, y le enviamos, fíjense que responde de forma instantánea. ¿Qué hacemos nosotros con esta información? Sabemos que al puerto 80, que obviamente está en escucha porque es donde está corriendo el servicio web, tarda, pero si le pegamos al puerto 1, responde de forma instantánea. Si le pegamos al puerto 2, responde de forma instantánea. Bueno, lo que podemos hacer nosotros es, basado en lo que tarda en responder, podemos pegarle a todos los puertos de localhost, que van del 0 al 65.000, y ver si tiene algo corriendo aparte de en el 80 y el 22, que fueron los que Nmap nos enumeró. Si yo le pego al 22, bien, pensé que iba a tardar un poco más pegarle al 22, pero no importa. Vamos a pegarle con ffaf, que es una de las herramientas que vimos, y una forma fácil de exportar una request que interceptaron con Burp es, le dan clic derecho y le dan a guardar request, save item, acá. Y esto se lo tiran, yo lo voy a tirar al escritorio. Fíjense que yo cambié el número del puerto por la palabra fus. Con ffaf nosotros vamos a dar una lista de palabras y esas palabras se van a poner en el lugar del token fus. O sea, yo voy a agarrar una palabra que tiene todos los puertos, una lista de palabras que tiene todos los puertos del 0 al 65.000 y le voy a decir que en esta posición es donde quiero
meter a esa lista de elementos. Así que bueno, la voy a guardar acá, le voy a poner request.rec, lo guardo y voy a abrir una terminal en el escritorio. Ya tengo esta. Fíjense que acá está el archivo que creé. Y yo puedo usar ffaf con la URL a donde le quiero pegar, que es http://editorial.hackthebox upload cover. Cuando tenés un archivo de request, puedes usar la flag "-request" y la ubicación de esa request, que es request.rec en mi caso. Y hay una lista de palabras que tiene puertos comunes, y a ver, creo que se los puedo mostrar. Está en user, share, discovery, wordlist, seclist, discovery, o puede ser en fuzzing. Hay uno que se llama Common HTTP Ports. A ver, voy a leer el chat si alguno recuerda dónde está. Me quiere decir. Discovery. Bien, no importa. Podemos no usar la wordlist que tiene los puertos más comunes y directamente podemos hacer esto, que les voy a mostrar que les va a ser útil. Denme un segundo que me fijo para no errarle. Pero ponemos la URL de la request que queremos enviar, el archivo que interceptamos, y en vez de darle la ubicación de una wordlist, lo que podemos hacer es usar este comandito de bash y nos armamos. Si vos pones sec como sequence o secuencia y dos números, en este caso voy a ir del 0 al 65.535, que son todos los puertos válidos. Esto es lo mismo que pasarle una wordlist que tenga todos los números del 0 al 65.535, pero usando funciones nativas de bash. Seguramente tarde menos tiempo con la lista de palabras de los puertos más comunes, pero bueno, acá vamos a analizar todos los puertos posibles y seguro que tenemos algún resultado. Y voy a usar la flag AC, que es para que ffaf aplique un autofiltro, porque si no, ffaf lo que hace es manda las requests y te muestra el resultado de cada una de las requests. Vos vas a encontrar un patrón en las requests válidas y las inválidas, como por ejemplo, las válidas te devuelven un status code de 200, las inválidas te devuelven un status code de 403. Entonces vos dirías, bueno, filtrame por status code. En este caso voy a hacer que aplique un autofiltro. Jodeme que no tengo ffaf en esta máquina. No, ¿cómo puede ser? Si es la máquina de Parrot. ¿Lo sacaron? Bueno, tuve que instalar ffaf. ¿De qué se me está quejando? A ver.
¿Qué onda? Voy a hacer lo que dice Necro. Voy a correr sec y lo voy a tirar a una wordlist. Ahí tenemos todo. Y vamos a probar ahora. Y directamente le pongo wordlist.txt menos hace. Pero igual se sigue quejando, me parece que es por el archivo, no sé si lo guardé mal o qué. Seguramente la cagué al momento de... a ver, en vez de guardarla como request, la voy a... porque quizás Burp le pone más de lo que necesita uno para llevar esto a otras herramientas. Lo voy a copiar y lo voy a pegar en un archivo. Beam request.rec. Bueno, claro. Acá la cagué. Yo pensé que al darle guardar ítem me iba a guardar esto tal cual. Y fíjense que no hizo eso, sino que hizo otra cosa. Voy a borrar todo esto. Voy a copiar el contenido de esto. Copy. Y voy a pegarlo acá. Y ahora sí espero que funcione. Bien. Ahora sí funcionó. Mala mía por asumir que la herramienta funcionaba de una forma y me la exportó en formato URP. Bien. Fíjense que acá estoy haciendo un montón de peticiones. Y esto no deja de ser como un segundo nmap, porque yo sigo escaneando puertos. Y acá el 5000 sí nos devolvió algo, cuando el resto de los puertos no. Ahora, lo que les contaba, si yo pongo la IP de la máquina, que era esta, y entro al 5000, no tenemos nada. Si no, Nmap nos hubiese dicho que podíamos entrar por el 5000. Pero no vemos nada. Ahora, nosotros sabemos que si nosotros le pegamos a localhost 5000, acá nos va a dar una URL donde vamos a obtener el contenido de lo que responde localhost 5000. Voy a esperar que termine esto, o lo voy a cancelar, porque ya podemos enumerar este servicio. Ya no nos interesa saber si hay otro. O sea, si están haciendo la máquina por su cuenta, esperen que termine el scan, porque siempre podría haber otro puerto. Pero yo ya sé que el vector de entrada es por acá. Así que vamos a enviar esta request. Y fíjense que nos responde al toque la URL que va a contener la respuesta de lo que nos devolvió esto. Vieron que si yo lo visito desde el navegador, desde acá, pego esto, me lo intenta descargar, no me lo muestra directamente. Y eso es medio paja. Así que lo que podemos hacer es, en vez de consultarlo desde el navegador, le podemos pegar con curl y podemos ver el contenido en la consola, en vez de andar descargando el contenido y poniéndolo en una carpeta. Yo directamente le pego así. Me dice 404. Lo voy a pegar de nuevo, a ver. Bien.
fíjense qué nos devolvió. Nos devolvió un JSON, un objeto que está un poquito complicado de leer, pero vamos a tirarlo a algún JSON Beautifier. Así podemos ver de qué se trata esto. Lo pego acá. Beautify. Y acá lo podemos leer un poquito mejor. Bien, tenemos la descripción de distintos endpoints en la API. Una API, para el que no sepa, es básicamente cuando uno trabaja en un equipo de desarrollo y va a haber que hacer una página web, una aplicación móvil, integrar con terceros y demás tareas, se suele dividir el equipo en backend y frontend, mobile, integraciones, lo que sea, y todo lo que sea funcionalidad se hace a través de, se van creando lo que se llaman endpoints, que son URLs que se encargan de cuestiones específicas. Por ejemplo, este se encarga de devolver una lista de todas las promociones de nuestra librería. Este se encarga de devolver una lista de todos los cupones que hay en una librería. Al hacer esto, vos tenés toda la funcionalidad implementada en endpoints, básicamente en estas URLs, y después si alguien quiere hacer un frontend en React, lo hace consumiendo la API. Si alguien quiere implementar una aplicación móvil para iOS, lo hace pegándole a esta API. Y de esa forma haces la funcionalidad abstraída de los casos de usos y bueno, es la forma en la que se trabaja. En este caso hay un par de endpoints, vamos a ver si encontramos alguno que nos interese. O sea, nosotros lo que vamos a poder hacer es poner en burp localhost 5000 barra y la dirección de uno de estos endpoints y que nos devuelva el contenido que está devolviendo la API en cuestión, ¿no? Bien, podemos pegarle uno por uno, pero como verán son unos cuantos y perderíamos algo de tiempo. Lo más interesante acá, en mi opinión, es el changelog, porque ahí podríamos ver, no sé, si en alguna, si se añadió una dependencia que quizás tenga vulnerabilidades o si se restauraron los accesos a las contraseñas por defecto, alguna cuestión así que uno notaría en el changelog, nos daría una pista de cómo seguir. Yo ya visité cada uno de estos endpoints cuando hice la máquina y el que tiene algo que nos interesa es el de autores, ¿verdad? Le voy a pegar a este endpoint y la respuesta va a estar guardada acá. Recién vi en el chat que algunos nombraron JQ y está buenísimo, así que vamos a usarlo. Si yo no quisiese usar la página web esa, editorial.htv, y pego esto, lo puedo pasar por JQ, que es una herramienta para visualizar JSONs desde la terminal e incluso se puede filtrar el contenido, etc. Fíjense que lo acomodó un poco, no está tan crudo como el otro. Nos devuelve un JSON que como clave tiene template de mensaje de mail y es el email que se les manda a los usuarios nuevos, a los usuarios administradores nuevos. Dice: bienvenido al equipo, nos encanta tenerte en el equipo. Estos van a ser los usuarios y contraseña que vas a utilizar.
por favor asegúrate de cambiar la contraseña por cuestiones de seguridad, no dudes en contactar al soporte, qué sé yo. Bueno, tenemos un usuario y contraseña, eso es lo que nos interesa, el resto es texto de relleno. El usuario es dev, username dev, y esta es la password, con el signo de exclamación y el arroba. Bien, nosotros además del puerto 80 teníamos disponible el puerto 22, que es SSH, y nosotros conocemos un usuario y contraseña. Así que vamos a probar si ese usuario y contraseña se pueden acceder por SSH o si quizás son, no sé, de acceso a una ruta de administración en la página, que no es el caso. Bueno, el usuario es dev. Voy a copiarle IP de la máquina de nuevo porque la perdí. También podría poner editorial.htb, pero vamos a poner dev arroba la IP de la máquina. Nos pregunta si nos queremos conectar. Y vamos a copiar y pegar la contraseña. Bien. Acá estamos con el usuario dev. Tiro ls, estoy en la carpeta home de este usuario. Y acá tenemos la primer flag, ¿verdad? Copiamos, lo pegan acá y ya está la primer flag. ¿Hasta acá alguna duda, algo que hayan puesto en el chat y que no haya visto? Ahora vendría el segundo paso, que es la escalada de privilegios. Pero si quedó alguna duda de lo que es un SSRF y para qué sirve, nada, aprovechen a preguntar, que por ahí me extendí un poco en eso, pero es como lo más nutritivo de la máquina, aprender lo que es el SSRF y cómo nos ayudó. De nuevo, fíjense que tenía algo en el puerto 5000. Si yo acá pongo para ver qué puertos tengo en uso, fíjense que acá está el puerto 5000, pero este puerto no es accesible desde afuera. Solamente el 80 y el 22 son accesibles desde afuera. A este pudimos lograr ver su contenido, que era una API, solamente gracias a que teníamos una funcionalidad que podíamos controlar hacia dónde se hacían las requests y podíamos ver el contenido. Esa es la gracia de SSRF. También si conociésemos IPs privadas de la red donde está la máquina, podríamos ver si hay aplicaciones corriendo en otras máquinas de la red de la víctima. Pero no es el caso de esta máquina, eso ya sería más como un entorno de red. Esto es directamente todo dentro de la misma máquina. Pero bueno, pudimos llegar a ese puerto que no estaba expuesto al público. Bien. Bueno, si no hay ninguna duda, seguimos con la escalada de privilegio. Bien. Vamos a ver qué onda. Vamos a ir para atrás y vamos a ir tirándole ese a ver qué vemos. Bien, nosotros estábamos en la carpeta home del usuario dev. Hay un usuario prod. A ver si podemos acceder al contenido. No podemos acceder. Esto nos indica, cuando vemos que en la carpeta home hay otros usuarios, a veces antes de llegar al usuario root tenemos que escalar a otro usuario o hacer movimiento lateral a otro usuario. Yo voy a probar con lo que uno suele arrancar, que es tirar sudo -l, a ver si uno puede ejecutar algo. Me pide la contraseña y yo la tengo acá, lista para ser copiada y pegada. Copy, paste, y me dice que directamente no puedo correr sudo con este usuario en editorio. Bien, bueno, pero tenemos el usuario prod. Quizás ese usuario, cuando tiremos sudo -l, quizás sí pueda hacer otras cosas. Nosotros no. Pero bueno, vamos a seguir buscando.
Si tirásemos un limpiz y nos enumerase un montón de cuestiones de la máquina, que no lo voy a hacer para ahorrar tiempo porque ya pasó una hora y por ahí se va a hacer un poco larga la máquina, nosotros vamos a encontrar que en la carpeta opt, cd opt, nosotros tenemos corriendo algunos aplicativos webs. Si entro a la carpeta apps, tiro un ls, tenemos la propia aplicación que estábamos visitando recién. Segundo, vamos a seguir buscando. Uy, tengo lag con la máquina. Perdón si... Hasta acá nada. ¿Qué más había? Había otra de Internal Apps. En esta carpeta de opt y apps es donde están corriendo las aplicaciones de Flask por defecto, si no me equivoco. Bien, no podemos entrar a ninguna de esas. Bueno, esta sí. Pero bueno, hasta acá nada. Voy a volver al directorio home porque acá también teníamos una carpeta apps. Y quiero ver si es la misma. ls, lh. Bien, en esta carpeta, yo no recordaba si era en la propia aplicación que estaba corriendo o en esta otra carpeta, y me fui directo a la carpeta opt, pero no, es en esta. En esta carpeta hay un directorio .git. No sé si les suena de algo Git o GitHub, pero es la herramienta que usamos los programadores para laburar en conjunto en un proyecto. Git te permite realizarle cambios a archivos, empaquetarlos en lo que se llama un commit y enviar eso a un repositorio donde mucha gente está haciendo esos commits y está aportando al código. Y nada, es la forma estándar que tenemos de trabajar en equipo sobre un proyecto de código. Bien, la forma en la que se trabaja con Git es uno arranca un proyecto y corre el comando git init. Git init que lo acabo de escribir, pero se ve que la máquina está súper lenta. Bueno, calculo que me siguen escuchando, pero la máquina no me responde. Ahí está. Cuando uno tira git init, se crea esta carpeta oculta .git y uno no interactúa de forma directa con esta carpeta. Uno interactúa ejecutando git y algún comando, por ejemplo git log. Si uno tira ese comando sobre una carpeta donde exista el directorio s.git, va a poder ver información del proyecto. Si yo tiro, por ejemplo, git log en el directorio home, me va a decir no estás en un repositorio git o ninguno de los padres tiene un .git. Pero si lo tiro dentro de apps, de nuevo, cuando tiro git log, puedo ver cada uno de los commits que les decía. Cuando bueno, les comentaba lo que es un commit. Cuando uno está trabajando en el proyecto y modifica 5 archivos y a esos 5 archivos los puede identificar como, no sé, refactorizar la forma en la que nos conectamos con la base de datos. Uno agarra y pone un commit message, que es este. En este caso arregla un bug en el puerto del endpoint de la API. Acá saca un debug y updatea un puerto en la API. Y así. Acá podemos ver cómo fue evolucionando el proyecto sobre el tiempo, ¿no? ¿Qué te interesa? ¿Qué le interesa al atacante cuando encuentra un directorio Git? Bueno, encontrar algo como por ejemplo, no sé, cambia la contraseña de dev por las credenciales de prod.
Cuestiones así, unas credenciales no deberían ser parte de un repositorio, las credenciales, como son sensibles, deberían manejarse como variables de ambiente y no estar en el versionado del código. Pero a veces uno se encuentra con credenciales en el código y, y nada, las puede usar a su favor. En este caso, vamos a encontrar información valiosa en alguno de estos commits. Puntualmente, a ver, vamos a poner git log con esto. Git log, one line, todo junto. Así vemos solamente el texto del commit y no vemos ni la fecha ni el nombre del autor, que quizás no nos interesa, solamente ver qué pasó. Bien, podemos ver con el comando git diff cómo cambió el proyecto entre un commit y otro. Y lo que nos interesa a nosotros es este cambio en la API que dice volviendo de prod a dev. ¿Qué quiere decir en términos de desarrollo esto? Había una versión que era la de prod y la volvieron a la de dev. ¿Qué es lo que me indica a mí que por acá puede haber información? Bueno, quizás en dev haya contraseñas por defecto o contraseñas tontas, porque no hay información sensible en dev, siempre suelen ser ambientes de pruebas, y quizás lo que tenga el commit sea credenciales de el usuario prod, o de un ambiente productivo. En este caso, lo que estamos buscando es una forma de movernos del usuario dev al usuario prod. Lo que tendríamos que hacer para ver cómo evolucionó el proyecto de un commit a otro es poner el hash de los commits. Me copio el del primero, lo pego, me copio el del segundo, lo pego. Bien, acá te dice cómo evolucionó el archivo. Y acá tenemos el mismo template de mail, pero en vez de ser sobre el usuario dev, es sobre el usuario prod. Así que voy a agarrar otra terminal, esta otra que me dejé acá, y voy a entrar por SSH con el usuario prod. Aunque también podría ser sudo su prod. Esto sería un switch user al usuario prod. Me va a pedir la contraseña de sudo para el usuario dev. Bueno, voy a tener que poner la del usuario dev primero porque usé sudo. A ver si pongo suprod. Ahí está. Y acá directamente puedo poner la contraseña del usuario prod. Bien, ahora ya pasé de ser el usuario dev a ser el usuario prod. Todo gracias a la información que recolectamos del repositorio .git. Ahora podemos volver a enumerar lo mismo que hicimos antes, ver si tenemos algo en la carpeta home. No tenemos nada interesante. Y tirar el sudo "-l", que siempre es interesante ver qué puede hacer el usuario. Voy a copiar esto de nuevo. Siempre hay que tomar notas cuando uno hace las máquinas, pero como es aburrido, no lo hacemos. Bien. Fíjense lo que puede hacer el usuario. Sudo "-l". El usuario prod puede ejecutar este script de Python 3 como el usuario administrador. Puede ejecutar clone prod change y le puede pasar argumentos. Le puede pasar cualquier tipo de argumento posicional al script. Lo primero que tiene que hacer uno es tirarle un ls-l al script
Porque si nosotros tuviésemos permiso de edición sobre este archivo, nosotros ya tenemos la potestad de correrlo como el usuario root. Si pudiésemos modificarlo, ya está. Logramos modificar eso y cualquier cosa que pongamos se va a ejecutar como el usuario root. En este caso no podemos. Solamente podemos leerlo y ejecutarlo, pero no podemos modificarlo. Solamente el owner del archivo lo puede leer, modificar y ejecutar. Nosotros no. Pero bueno, podemos ver el contenido, podemos ver qué es lo que hace este script. Así que vamos a copiarlo, vamos a catearlo, a ver qué se puede hacer. Bien. Si importa el comando repo, la clase repo de la librería de Git, y lo primero que hace es un change directory a esta ubicación, que es la que les mostraba al principio, que es donde corren las aplicaciones de Flask, donde fui a buscar el repositorio Git, pero en realidad estaba en otro lugar. Espera un argumento posicional, o sea, uno al ejecutar esto pondría Python 3, la dirección del script, y cualquier cosa que yo ponga acá, hola, por ejemplo, va a ser accesible con sys.argv. El 0 sería lo primero que pasa acá, que es directamente la ubicación del script. El 1 ya sería lo que pongo acá, y si yo pusiese más cosas, serían accesibles mediante el 2, el 3, lo que corresponda. En este caso, solo toma en consideración lo primero que yo paso acá. ¿Y para qué lo toma en consideración? Lo toma, lo guarda en esta variable, y luego se lo pasa a la función clone from de esta librería. Lo que hace acá es, de la clase repo, hace un init con una flag que es ver true, y después directamente llama a esta funcionalidad. El único lugar donde nosotros tenemos control, o sea, la única forma de colarnos en el script que tenemos, o que podemos inferir sobre la ejecución, es mediante este argumento posicional que tenemos acá. El resto, mucho no podemos hacer. Pero bueno, esto lo parsea como un string y se pasa acá. Así que tampoco piensen que podemos poner instrucciones de Python o lo que sea, porque es un string lo único que podemos mandar al programa. Yo la primera vez que hice la máquina, y a mitad de semana me subí al canal de voz, y Oliver lo estaba haciendo. Y estaba haciendo lo primero que intenté yo, que era, bueno, si yo le puedo poner la URL del repositorio a clonar, agarro mi máquina atacante, me voy a una carpeta, por ejemplo, hago una carpeta prueba, me voy a esa carpeta, hago git init, acá inicialicé un repositorio, fíjense que tengo la carpeta .git, dije, bueno, me lanzo un servidor web y hago que se clone mi repositorio, que es un quilombo, y piensen en qué lograrían con eso. Lograrían que el usuario root se descargue todos estos archivos, pero ustedes seguirían sin la posibilidad de poder ejecutar esos archivos como root. Lo único que podemos ejecutar como root es este script. Así que hay que enfocar el ataque al contenido de este script. Ahora, cuando ustedes ven que pueden ejecutar un script de Python con permisos de root, pueden pensar en library hijacking, por ejemplo, o simplemente enumerar las dependencias del script, que el ataque de esta máquina va por acá, la escalada de privilegio de esta máquina va por acá. ¿Por qué? Fíjense que está usando dos librerías que vienen con Python, digamos, la librería del sistema operativo y esta, que bueno, son prácticamente lo mismo. Esto es para crear y leer archivos, y esto se usa en este caso para parsear el argumento posicional.
Eh, pero esta tercera librería no viene con Python. Esto se instala con pip, que es el gestor de paquetes de Python. Y si uno tira pip freeze, puede ver todos los paquetes que están instalados en la máquina. Por ejemplo, acá no van a encontrar listado OS ni sys, porque son librerías que vienen con Python. Pero van a encontrar Git Python en la versión 3.1.29. Bueno, el script está usando eso. Nosotros sabemos qué versión en particular de Git Python está usando la máquina. Entonces yo voy a agarrar esto, voy a abrir el navegador y voy a poner Git Python 3.1.29 seguido de la palabra o la sigla CVE. Y fíjense que automáticamente ya tenemos resultados interesantes, ¿no? Tenemos un par de CVEs y vemos que dice Remote Command Execution. Vamos a buscar directamente una prueba de concepto. Este no es. Vamos a buscar exploit en vez de CVE. A ver, le voy a quitar la versión directamente. Bien, y acá tenemos algo interesante que dice, acá está la prueba de concepto, fíjense que es prácticamente el mismo código que tenemos en el script que podemos ejecutar como root. Básicamente lo que nos dice es que el primer parámetro de este método, que normalmente debería ser la URL del repositorio que uno quiere clonar, si uno le pone este wrapper, que es ext sh-c, directamente podés ejecutar comandos de bash en la máquina, ¿no? Entonces, nosotros podemos pasar un string y el uso legítimo sería pasar una URL. Lo que vamos a hacer nosotros es probar, vamos a probar primero con este mismo string. No sé por qué no me deja copiar. A ver, control C. Bien, vamos a tirar un sudo -l. Nosotros podemos ejecutar como sudo python 3 opt internal apps clone, y acá nosotros podemos controlar lo que pasamos, ¿no? Yo voy a pasar exactamente lo mismo que está en el POC. Si esto funciona, debería ser un touch, que es para crear un archivo, y lo va a crear en la carpeta temp, y el archivo se va a llamar punt. Si esto funciona como debería, vamos a esperar que responda la máquina. Al ir a la carpeta temp, debería de existir este archivo con el nombre punt. A ver. Me voy a la carpeta temp ls. No se creó, pero la máquina quedó colgadísima, así que voy a ver si lo puedo correr de nuevo. A ver. O si lo paso entre comillas, a ver si da mejor resultado. Ahí va.
Las comillas eran necesarias y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Estos son parámetros posicionales. Lo que determina dónde empieza un comando y dónde arranca el otro es un espacio, a no ser que vos encierres todo entre comillas. Al yo no ponerle comillas, el primer parámetro posicional era este y el resto no. Entonces lo único que se estaba pasando al método era esto. Ahora al envolverlo entre comillas se pasó todo. Bien, esto va a tirar un error, pero está perfecto el error que está tirando acá. ¿Por qué? Es una excepción que está tirando la librería de Git command de Git de Python y te está diciendo que no se pudo clonar. Pero no nos interesa a nosotros clonar ningún repositorio, la verdad. A nosotros lo que nos interesaba era ejecutar esto y vamos a ver si se ejecutó. Si yo tiro un ls, fíjense que ahora sí tenemos un archivo recién creado que se llama Pune. Bien, ahora lo que vamos a hacer nosotros es modificar el comando y levantar una reverse shell. Pune. Sí, no sé cómo se pronuncia, Pune. Pero bueno, ahora que tenemos inyección de comando, lo que vamos a hacer es levantar una root, una shell como root. Así que vamos a agarrar una terminal de nuestra máquina atacante y nos vamos a poner en escucha. Y me voy a ir a revshells.com. La IP de mi máquina atacante es 10.10.14.221. Fíjense una particularidad de la POC. Cada vez que necesitamos meter un espacio, hay que usar el porcentaje. Si no, no nos lo va a tomar. Así que yo voy a agarrar una shell de estas y acá le voy a poner un módulo o porcentaje en cada uno de los espacios que me encuentro en la máquina. Ese último no sé si hace falta, pero vamos a ponerlo. Y lo pego. A ver si funciona. Si no funciona ese, vamos a probar con otro payload. Bien, ese no funcionó. Vamos a probar con otro. Oli, ¿vos te acordás qué payload usamos de Shell para el tuyo? ¿O hicimos un setuid? Bueno, voy a probar con este y si no hacemos un setuid. El setuid yo intento no usarlo en Hack-the-Box cuando estoy en instancias compartidas porque le podés arruinar la máquina a otro. Pero como tenemos esta limitación de andar poniendo el módulo y que a veces los payloads de shell que probamos no funcionan, no me estaría conectando. Así que vamos a hacer un setuid. ¿De qué se trata el setuid? Fíjense que cuando yo tiro ls-lh, no sé si alguno ya habrá estudiado la tabla de permisos de Linux o cómo se lee esto. Pero bueno, tenemos en las entradas que son directorios la letra D y después tenemos los permisos del usuario dueño del archivo, en este caso root, los permisos del grupo
y los permisos de otros. En este caso, sobre estos archivos, todos pueden hacer cualquier cosa. Ahora, hay algunos permisos especiales, entre comillas, que se van a encontrar en algunos archivos, que se llaman setUID, setGID y bueno, el sticky bit, que yo le decía de forma incorrecta sticky bit al setUID creo que en la última clase, pero bueno, lo que te interesa como atacante es el setUID. Si a la izquierda de todo, en un archivo que es un archivo y no un directorio, como por ejemplo este archivo pium, vemos una S, eso significa que podemos ejecutar ese archivo con los permisos del dueño. Y lo que nos interesa a nosotros es agarrar el binario de bin bash y setearle el setUID para que cualquiera pueda lanzar el bash con permisos de administrador. Fíjense que si yo tiro ls-lh de bin bash en este momento, bin bash, no tenemos una S acá, pero yo lo que podría hacer es perdón, me estoy copiando de mis notas y mientras tanto estoy tosiendo. Si yo agarro lo que estamos usando para ejecutar comandos y en vez de intentar con estas payloads de shell que no nos están funcionando, ejecuto, borré de más, ejecuto chmod. Esperen que tengo la fuente gigante y el salto de línea me está hinchando las pelotas. Chmod pongo el módulo porque es necesario con este payload. U más S sobre bin bash. Vamos a ver si funcionó. Ahora, fíjense que está pintado de rojo, que te indica que es peligroso, y tenemos la S acá que les decía. No estaba a la izquierda de todo, pero está acá. Si yo lanzo bin bash, sigo siendo prod. Tiro juanmai, sigo siendo prod. Ahora, si yo lanzo bin bash -p, que es para que tome los privilegios del owner del archivo, el owner de bin bash siempre va a ser root, acá ya soy root. ¿Ok? Yo les recomiendo que no ejecuten este payload, porque cuando ustedes hacen máquinas en Hackthebox las están compartiendo con otros. Y cualquier persona que tire un ls sobre bin bash se va a encontrar que ahora se puede convertir en usuario root de esa manera. Capaz que esa persona ni se entera que hay un comando que puede correr el usuario prod, que usa una librería de Python que es vulnerable. Entonces, si ustedes modifican esto, Linpeace lo va a encontrar, les va a decir, hey, por acá se pueden convertir en root. Y nada, tipo le arruinan la diversión a la gente. Como yo estoy en una instancia personal, y esto es una máquina ya retirada, lo hago así y nada, es más directo. Ahora que sos el usuario root, podés ir a la carpeta root y acá está el contenido de la flag. Lo pegarían acá y ya tendrían la máquina completa. Se hizo más largo de lo que pensaba, pero es una máquina que, si se fijan, es easy, pero por el puntaje de usuario no es tan easy. Y de hecho yo soy de los que votó que no la encontré tan fácil.
Porque nada, usa un SSRF, hay que moverse del usuario con el que entras, te tenés que mover a un segundo usuario, eh, perdés tiempo tratando de clonar un repositorio, cuando en realidad no tiene nada que ver, tenés que justo enumerar las librerías de Python para encontrar eh, el vector de escalada, así que no es una máquina tan fácil. Nada, no sé qué les pareció la máquina, si tienen alguna duda o algo. Me acaba de quedar sin batería los auriculares, así que en este momento no los estoy escuchando, pero denme un segundo. Skipper. La numeración que vos decís, ahora sé quién sos del grupo de WhatsApp, eh, no es con un path traversal, sino que es con un Server Side Request Forgery, SSRF, que, mira, no sé si ya le hiciste la máquina y no te quedó del todo claro porque vos tenías identificado que había que hacer una enumeración de puertos interesante, pero es más o menos así. Vamos a hacer un repaso de eso. Esta máquina, los únicos puertos abiertos que tiene son el 80 y el 22, pero tiene más servicios corriendo. Esta página también tiene una funcionalidad, que es esta de acá, en la que uno le pasa una URL, me voy a ir al escritorio. Yo acá tengo una imagen. Yo voy a lanzar un servidor web. Y le voy a pegar a la IP de mi máquina atacante 14221 en el puerto 8000. Y el nombre de la imagen esta es... Yo le doy a preview. Bien. Yo acá pongo una URL y le doy a preview. Y lo que hace la aplicación web es visita la URL que yo le puse acá, se descarga el contenido y lo pone en una carpeta, lo pone en un archivo en el directorio de... Copio el link de la imagen y lo pega acá. Ahora, si yo acá pongo de nuevo la dirección de mi máquina, pero me pongo en escucha y en vez de servir archivos solamente voy a ver con qué me pega, cómo me pega. Bueno, le voy a pegar a la misma dirección, pero acá no estoy devolviendo ningún archivo, solamente estoy auditando lo que me llega. Le voy a dar a preview y fíjense la request que me llegó acá. Me llegó esta request de esta máquina con este user agent, que es la librería de Python request. Acá tienen identificado lo que es la vulnerabilidad que les decía, SSRF, que la sigla es Server Side Request Forgery, que es básicamente forzar requests por partes del servidor. ¿De qué te sirve hacer una request por parte del servidor? Si vos también puedes hacer una request, es cuestión de poner una URL en el navegador y entrar. Bueno, el servidor puede tener acceso a otras máquinas o a servicios que estén corriendo dentro de su propia máquina, dentro de localhost, pero que no estén abiertos al público. Si yo me pongo una escucha en el puerto 8000, yo puedo entrar a ver qué tengo corriendo en ese puerto, pero ustedes no, porque mi router no va a forwardear el tráfico del puerto 8000 para que ustedes puedan ver este contenido.
Entonces, esta máquina lo que tiene es corriendo por lo menos 3 servicios. El SSH, este aplicativo web que conocemos, que está en el 80, y hasta ahí los dos que nombré son al público. Son los que nos enumera Nmap, el 80 y el 22. Pero esta máquina tiene corriendo algo en el puerto 5000, a lo que solamente vamos a tener acceso si hacemos que el propio servidor se pegue a sí mismo en localhost 5000, y como esa request siempre... esto funciona así. Nosotros le pasamos una dirección y la máquina le pega y te devuelve el path de dónde guardó la respuesta, básicamente. Haciendo fuerza bruta, nos enteramos que si le pegamos a localhost 5000, nos devuelve esta dirección. Y si nosotros lo visitamos, o le pegamos con curl http editorial.htb y el path este, acá podemos ver el contenido de eso. De nuevo, tenía algo en el puerto 5000, pero Nmap no lo iba a agarrar nunca porque no estaba abierto al público. Pero desde sí mismo sí se puede ver. Y como nosotros podemos hacer una request a localhost en nombre de la máquina y podemos ver el resultado de esa petición acá, podemos acceder al contenido. Y acá uno se entera de que hay una API corriendo que tiene un montón de endpoints. Y esa es la forma a la que llegamos al acceso inicial. Porque en uno de estos endpoints, que era el de autores, podemos ver las credenciales de uno de los usuarios. Esa es la enumeración de puertos que me parece que mencionaba Skipper. Eso quedó grabado, igual ahora hicimos el repaso pero de eso se trata. De que en Nmap solamente te va a decir de los puertos que están abiertos, pero no te va a decir todos los puertos que la máquina tiene en escucha. No, te va a decir los que tienen escucha y son accesibles desde afuera. Pero bueno, de eso se trata la máquina esta.